Pues vamos a ver. Yo solamente decir unas palabras de mi amigo Victorino desde hace unos cuantos años, ¿no? Él es el presidente de la Liga de la Educación y la Fundación CIBES, es profesor y director del Centro Asociado de UNED de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Administraciones Civiles, de Administradores Civiles del Estado, especializado en política y administración educativa, motivo por el cual fue consejero del Gobierno de Extremadura, de la comunidad autónoma de la que él es natural, y fue consejero de Educación, Juventud y Deporte en una primera legislatura y luego de Trabajo, Función Pública y Administración Local. Después fue durante 5 legislaturas diputado en el Congreso y portavoz y ponente de las leyes de educación LODE y LOCSE, donde tuve el honor de colaborar con él. Y bueno, ha escrito muchísimo, como podéis imaginar, sobre todo teniendo en cuenta que su campo es el educativo. Pero por citar algo, diré que es autor del libro España de la intolerancia al laicismo. Escribió con Luis Gómez Llorente La Escuela Pública Comunitaria y de este año 2021 tiene 2 artículos, La memoria democrática en el currículum escolar y El Parlamento democrático generador de valores cívicos. Con esta breve presentación, Victorino, cuando quieras, tienes la palabra. Fuera máscaras. Gracias, Margarita, por tu presentación y por el recuerdo de viejos tiempos que compartimos. Muchas veces recuerdo aquellas actividades que iniciamos juntos. Bueno, yo la verdad es que por una razón de amistad, fundamentalmente por la que Luis me invitó a estar de presentador de este acto de su libro. Tenemos una colaboración ya muy extensa, muy larga, de hace 30 años o más, ¿no, Luis? Más de 30. Desde que te viniste de Barcelona y te aterrizaste en Madrid, pues bueno, ahora lo contaré un poquito, lo haré de una manera lo más somera posible, porque este acto que, en fin, en otras circunstancias debiéramos celebrarlo con absoluta tranquilidad y, en fin, y con un debate de ideas, y sobre todo tener en cuenta la carga filosófica que la presencia de todos ustedes significa aquí esta tarde. Yo no soy del área de filósofos, no pertenezco a la secta de los filósofos, pero, en fin, alguna relación muy extensa y por muchas razones sí que he tenido, sobre todo en la Fundación CIBES, porque cuando hemos trabajado, precisamente todo lo que hemos elaborado sobre temas de educación para la ciudadanía, educación en valores ético-cívicos, hemos tenido las 2 almas, la de los historiadores y sociólogos por una parte y la de los filósofos por otra, lo cual, bueno, pues nos ha permitido, por lo menos los que no somos ni historiadores ni filósofos, establecer unos vínculos interesantes y ver las dinámicas de ambas actividades y cómo confluyen y son necesarias en el sistema educativo. Ahora mismo estamos trabajando precisamente, y Luis es partícipe y muy activo en ello, de una propuesta curricular para la incorporación de la memoria democrática al sistema educativo. ¿Y qué nos encontramos? Pues ¿dónde puede aterrizar la memoria democrática? Pues debe aterrizar, evidentemente, en ámbitos de ciencias sociales, geografía, historia, y debe integrarse también en el marco de la educación en valores cívicos y en la filosofía. Por lo tanto, trabajamos con dos líneas interesantes que deben confluir desde una perspectiva educativa y de una perspectiva también práctica de vida. Bueno, no hace muchos días, no mucho tiempo, estuvimos aquí presentando también un libro, porque Luis, yo creo que cada año presenta un libro ya. Tú eres muy equivalente a López de Vega, pero dedicado a los temas de ética cívica. Estuvimos presentando tu libro sobre el laicismo y la ética cívica, sí, donde me invitaste también a ser prologuista. En fin, yo con Luis ya voy adquiriendo ciertas costumbres, prologuista, presentador. Bueno, podemos formar pareja y repetirnos por ahí, pero bueno, fue una presentación interesante que hicimos y un libro muy interesante que publicó Luis, el laicismo en la ética cívica.
y sobre todo, no solamente desde la perspectiva del planteamiento que lo hacía, que estaba fundamentalmente vinculado a la ciudadanía, es decir, esa ciudadanía global, ¿cuál es su fundamentación? Fundamentalmente, pues tiene una fundamentación ética, de una ética laica que tiene que ser una ética universal y, por lo tanto, una ética compartida por personas de distintas culturas, procedencias y religiones. Pero también tiene una dimensión práctica, porque cuando hablamos de ética en este país, sobre todo de ética cívica, naturalmente a veces tenemos un cierto estremecimiento, porque no es precisamente algo que abunde en la práctica, diríamos, política, económica, en un país donde tiene al jefe del Estado, al ex jefe del Estado, en la situación que lo tiene, y, en fin, el ejemplo que desde la más alta magistratura de un Estado se puede dar de falta de ética elemental y de ética cívica, pues apaga y vámonos, ¿no? Y desde luego también un jefe de gobierno que ayer miente descaradamente. Entonces, todo esto produce un efecto demoledor desde mi punto de vista sobre la vivencia de la ética en la sociedad española. Y naturalmente también luego tenemos el efecto disolvente que sobre la ética cívica produce el sistema económico social predominante en este momento, que es el neoliberalismo, donde el individualismo efectivamente es un disolvente de la ética. Pero en fin, hablando del libro de Luis, que es a lo que hemos venido. Hoy presentamos un libro que tiene un título muy provocador desde mi punto de vista, es ¿Por qué yo soy laicista? Y qué razones y emociones existen para una ética laica, que él ha vivido fundamentalmente. Una biografía, como él dice, incompleta, pero llena de razones, emociones, sinceridad, transparencia. Yo creo que aquí conocéis bien a Luis y yo creo que no me negaréis que efectivamente la transparencia y diríamos, la apertura que hace de lo que es su personalidad y su vida en este libro es realmente significativo. Se trata de los hechos, anécdotas, reflexiones de un profesor de filosofía, pensador y activista por la ética cívica, que es lo que yo entiendo que es muy fundamentalmente. La ética cívica y la laicidad, dos caras a mi juicio, de la misma moneda. A mi juicio es el fondo de la biografía que ha escrito Luis. Es decir, el fondo es eso. Es decir, por la ética cívica y por la laicidad. Articulado de una manera, a mi juicio, pues de una manera bastante ágil. Un libro es muy ágil, con un método y una buena literatura. Y desde luego también tengo que admirar la buena memoria que tiene Luis para recordar, porque pocas biografías yo creo que pueden presumir de haber tenido, digamos, esa veracidad tan fuerte en relación a lo que Luis nos cuenta y reflexiona. Es diríamos, una metodología también muy precisa la que utiliza Luis a la hora de contar en su libro lo que es su vida. Los 7 capítulos de las 7 décadas. Y es una articulación, a mi juicio, que permite hacer un seguimiento de que él ha conseguido articular. Yo no sería capaz de dividir mi vida en 7 y 8 y en 6. O sea, donde a veces es muy difícil saber dónde empieza una cosa y acaba otra. Y yo creo que eso también se traduce, obviamente, en el libro. Pero, en fin, yo creo que articula bien el relato de lo que es su vida. En primer lugar, el primer tramo, el espectáculo religioso de su niñez. No les voy a contar el libro, pero hay elementos que son muy anecdóticos y muy interesantes porque es testimonio, en realidad. Lo que está contando en el primer tramo, el espectáculo religioso de su niñez, como monaguillo, en un ambiente litúrgico grandilocuente, de cánticos y de inciensos, de la cristiandad hispánica de su infancia. Yo creo que, en fin, para las generaciones que no conocen aquello, que lo lean, yo creo que es un testimonio interesante de cómo eran las cosas que algunos también vivimos, aunque seamos un poco mayores que Luis. Luego viene el segundo tramo, el impulso misionero. Yo también aquí me haría la pregunta, y haría mucha gente de estas generaciones, ¿quién no tuvo en aquella España nacional católica algún impulso generoso e idealista de carácter nacionalista o religioso? Pues yo creo que era eso lo que incentivaba precisamente la cultura de aquel sistema político-cultural, que era un Estado, diríamos, culturalmente totalitario en lo religioso y en todo lo demás.
Y es curioso también cómo se produce el punto ese que él cuenta, de que un hermano suyo le regaló un libro de Hermann Hesse, Bajo las ruedas, a partir del cual él tuvo una reflexión suficientemente fuerte, incisiva, como para abandonar el convento claretiano donde llevaba ya 10 o 12 años. Yo creo que también esto es interesante, ver de qué manera la evolución, que muchos hemos tenido también, porque uno al final a veces se reconocen muchas cosas de qué manera en un momento determinado una lectura, una amistad, un profesor, pues te abre una serie de horizontes de los que tú no disponías en su momento. Y bien, yo creo que es interesante. Pero claro, Luis se va a Roma, se va a estudiar a Roma, se va a estudiar, y como les cuenta, un convento de teatinos donde reside, y en una universidad católica. Y allí, en Roma, se topa con la estatua de Giordano Bruno. Esto es muy revelador, es una imagen muy potente esta, la que utilizas para, en fin, para contar la evolución de tus ideas. Y con un sistema democrático. En Italia era una democracia, en España no lo era. En aquel momento. Y el Partido Comunista Italiano, aquel Partido Comunista que abarcaba, que era el partido mayoritario en Italia, con una gran influencia y conexiones incluso también con el mundo cristiano. Y naturalmente toparse también con el Estado Vaticano. Y como él dice, recuerda la famosa frase de Roma veduta, fede perduta. Pero eso era evidente, bueno, eso fue lo que había pasado ya con muchísima gente, algunos reformadores cristianos, como fue, por ejemplo, Lutero. Lutero también fue a Roma. Y bueno, yo creo que Luis también pues seguía esa senda. Bueno, y luego respuesta, en otro tramo, es la respuesta de la política que trata de encontrar el joven profesor de filosofía en Barcelona. Ahí yo, en fin, cuenta cosas muy interesantes, pero es un testimonio de una época, de toda una época. La CNT, bueno, aquí tienen ustedes un señor que fue afiliado del anarcosindicalismo, se le sigue notando, pero yo creo que bueno, fue también una experiencia esa, es decir, acudir a interesarse por la política, por el sur, comisiones. Pero fundamentalmente yo creo que lo que yo encuentro, en fin, como persona que me he dedicado a temas educativos durante tanto tiempo, es al catedrático, también al director de institutos, al educador con medios precarios, en barrios obreros, palpando la desigualdad ante la educación de sus alumnos y además la ineficiencia de la propia administración educativa. Porque, bueno, en aquellas épocas, tanto en Cataluña como en cualquier otro sitio, los comienzos de curso, ustedes lo saben muy bien, pues eran auténticas catástrofes que las administraciones difícilmente eran capaces de controlar y de dotar a los centros de los recursos suficientes. Y luego vienen los años, pues eso, la conclusión de los años de docencia en Cataluña, de qué manera también Luis ve que el nacionalismo independentista estaba ganando espacio y cómo, en definitiva, pues el sistema educativo hay una transferencia. Yo en aquella época recuerdo haber colaborado con Carmina Virgili, que estuvo vinculada al primer gobierno de Tarradellas, donde se produjo la transferencia. Y yo, como, en fin, como antes ha dicho, yo soy administrador civil del Estado con destino al Ministerio de Educación, donde me especialicé en administración educativa, políticas educativas y gestión de centros. Y apoyamos a Carmina Virgili y le estuvimos dando claves de dónde tenía que meter la tijera para llevarse las competencias que una comunidad autónoma debería tener. En fin, si aquello fue origen de alguna catástrofe, yo creo que en definitiva era una cosa que era obligada porque creíamos en aquello que se dijo, libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Pues venga, llegó el momento ese. Y luego el traslado a Madrid, yo no voy a apuntar mucho más. El traslado a Madrid y el descubrimiento de la laicidad. Bueno, hay en cuenta, y yo para mí es un capítulo importante porque es cuando aparecemos yo y Luis Gómez Llorente, otro importante filósofo y amigo desgraciadamente fallecido en 2012. Y cuentan los dos hechos que efectivamente fueron muy importantes a partir de ese momento en su vida profesional y su vida pública. En primer lugar, y yo creo que era más importante, que fue elegido presidente de la SEFI, de la Sociedad Española de Profesores de Filosofía de Instituto. Y ahí realiza naturalmente las funciones propias de representante
de reivindicación, tiene que hacer funciones de representación, reivindicación y negociación. Y las hace durante mucho tiempo, lo saben ustedes, en fin, defendiendo, bueno, pues naturalmente la presencia de la filosofía en el currículo escolar y, bueno, tratando de impedir, pues, esto que fundamentalmente viene sufriendo el ámbito de la filosofía en el sistema educativo, reforma tras reforma. Intento de recorte por aquí, otro por allá, y, bueno, y naturalmente una pérdida a veces demasiado dolorosa, no solamente desde el punto de vista, diríamos, corporativo, sino también desde el punto de vista de lo que significa la aportación de la filosofía en el ámbito escolar, educativo, que es fundamental. Y en definitiva, bueno, ahí inicia Luis, digamos, una función que es entre sindical y representativa y en definitiva y también curricular. Y la otra cosa que él dice, que influye muy importante, de manera muy importante a partir de ese momento, y es la amistad que establece con Luis Gómez Llorente y conmigo, que según dice fuimos sus iniciadores, yo creo que exagera, en un nuevo modo de mirar el mundo, la política, la sociedad y la cultura. La política posiblemente, porque Luis Gómez Llorente había sido diputado y vicepresidente de las Cortes, había sido dirigente político, aparte de ser un excelente profesor, y yo, como antes ha dicho, 5 legislaturas ya son muchas legislaturas en el Congreso de Diputados. Pero vamos, yo creo que lo que sí se verifica es la confluencia suya con unas posiciones, diríamos, de carácter educativo y con una tradición educativa, que es lo que nosotros tratamos en aquel momento de reconstruir y reactualizar en el ámbito de la política educativa española. Es decir, aquí había habido una guerra civil, un exilio, y naturalmente había habido una ruptura profunda entre las nuevas generaciones y el mundo anterior del pensamiento pedagógico de la institución de enseñanza, del socialismo, los reformadores socialistas, Fernando de los Ríos, Llopis, etcétera, etcétera. Todo aquello estaba perdido. Y nosotros, Luis Gómez Llorente, yo y otros muchos más, una de las cosas que intentamos fue precisamente restaurar, reconstruir, traer otra vez estas ideas que en definitiva han constituido, son ideas que siguen teniendo hoy día también gran actualidad. Y yo creo que este mundo de confluencia es lo que yo creo que hace la vinculación de Luis con nosotros y lo que hace que empecemos a colaborar y colaboramos en la Liga Española de la Educación y la Fundación CIES. Ahí es donde Luis se incorpora y donde Luis ahora seguimos trabajando. Seguimos trabajando, en fin, lo último es el libro que he mencionado, que tengo por aquí. Esto es un libro que recoge la investigación sobre la incorporación de la memoria democrática al currículo escolar. Es una investigación en la cual él ha participado muy activamente, que se nos financia por la Secretaría de Memoria Democrática y que trata de incorporar un elemento que consideramos imprescindible desde el punto de vista, diríamos, del conocimiento de la historia de nuestro propio país, de la memoria y sobre todo de la verdad, la justicia y la reparación, que es necesario que también tenga un aterrizaje en el ámbito escolar. Y poco más querría yo decir sobre la quinta década. Yo ahí ya no entro más porque es una época ya de madurez, la del año 1990 al 2000 y ya no digamos la de 2000 al 2010, donde yo creo que aparte de esta colaboración que nosotros mantenemos, y ahora contaré una de estas cosas, yo creo que hay una dimensión de la historia y el pensamiento y de la actividad de Luis en el ámbito de la filosofía y de la ética, que tiene una dimensión, a mi juicio, bastante más profunda, bastante más, diríamos, de pensamiento más elaborado, en definitiva, de mayor madurez desde el punto de vista de lo que es una persona que escribe, que reflexiona, que desarrolla su pensamiento en un ámbito, diríamos, docente, filosófico y también universitario, porque también tiene elementos en este terreno, y que en definitiva todo eso tiene también una dimensión, una construcción que va más allá de estos otros elementos, diríamos, de carácter más práctico, de carácter más inmediato,
de carácter más histórico que con lo que estoy comentando. Su trabajo con nosotros en la Liga, muchas cosas hemos hecho con la Liga y la Fundación CIBES. Y nosotros en 1990 publicamos Laicidad 2000, el primer libro que se publica en España, creo, donde se pretende fundamentalmente traer otra vez, reactivar el debate sobre el Estado laico y la necesidad de ir hacia un Estado, reconstruir un Estado laico a partir fundamentalmente de la propia estructura de la Constitución española. Esto es, diríamos, un impacto que provocamos en un cierto momento. Después aparece un trabajo que fue muy importante, la incorporación de la ética cívica, la ética de cuarto de ESO, que conseguimos en la reforma educativa de 1990, en la LOCSE, gracias a una cierta presión que hicimos sobre el Ministerio de Educación. Y ahí nació el proyecto CIBES, en el que Luis colaboró extraordinariamente. Luego vino la destrucción de todo esto, o el intento, porque no cuajó esta ley, la LOCE, que intentó desmontar todo esto por parte de Aznar. Y nosotros seguimos trabajando, seguimos impulsando nuestras ideas sobre ética laica, sobre laicidad, y montamos la Plataforma Ciudadana por una Sociedad Laica en el año 2002. No sé si te acuerdas, Luis, de lo que significó esto. También hubo un cierto debate con Europa Laica, que no entendió el planteamiento que nosotros estábamos haciendo. Nuestra propuesta curricular para incorporación de la educación para la ciudadanía en el currículo de la ley de la LOE del año 2006, el conflicto brutal que fue originado por parte de los sectores ultras y la Iglesia Católica para eliminar la educación para la ciudadanía y los derechos humanos, cosa que consiguieron con la LUNCE, el memorándum que montamos de denuncia de esto al Consejo de Europa, puesto que todo lo que España había copiado en la LOE, en la ley de 2006, era fundamentalmente la política que estaba desarrollando el Consejo de Europa de implantación en todos los países europeos de una educación para la ciudadanía democrática, donde se integraban pues, los valores, los conocimientos, las actitudes, las competencias. Y naturalmente por eso nosotros dirigimos al Consejo de Europa un memorándum que ellos consideraron, pero que tuvo poco efecto naturalmente, porque el gobierno español no se sintió interpelado para hacer su. Y finalmente en la LOE hemos hecho unas propuestas curriculares. Para nosotros lo que se plantea en la LOE en materia de educación en valores cívicos y éticos es absolutamente insuficiente. Creo que hemos pasado de una situación en la cual, como había alternativa en la religión, se daba ética en todos los cursos y a todas las horas, a una situación en que, como no hay alternativa, pues queda reducido por ahora, si no se remedia, a una clase semanal de 35 horas en 2 cursos. Y esto, naturalmente, desde el punto de vista de la extensión, pues del tiempo escolar, pues es auténticamente limitativo. Y luego, desde el punto de vista de los contenidos curriculares que todavía no conocemos, por lo menos no están publicados, los decretos están en este momento confeccionándose por el Ministerio, pues la cosa está todavía muy pendiente de saber cómo va a aterrizar. Ahí Luis trabajando y todos trabajando y, en definitiva, haciendo la Liga y la Fundación CIBES instrumentos para la promoción de estas ideas, de estos proyectos, porque al fin y al cabo la Liga, nosotros empezamos en el año 86, aunque ya se había creado anteriormente la Liga de la Educación. La Liga de Educación es la recreación en España de una organización de docentes republicanos que existió en Francia durante el siglo. En el año 77 o 78 se pusieron en contacto con nosotros, empezaron a volver y a partir de ahí recreamos esta organización. Esta organización que es defensora del ideal de la escuela pública, de la escuela laica y sobre todo de que en una democracia el ciudadano debe tener competencias suficientes. Esto que ahora se habla tanto de la competencia ciudadana, yo creo ya es más antiguo que la mar, porque en definitiva lo que hemos leído y lo que escribió Condorcet y lo que escribieron muchos de los ilustrados y los promotores de la ciudadanía laica en Francia y en España, en realidad lo que querían es crear un ciudadano competente para la convivencia y por la ciudadanía, que en definitiva lo que queremos hacer. Yo creo que Luis, aunque dice que en el capítulo, que es una cosa que su biografía es incompleta,
naturalmente la tiene que completar, la termina en 2010 y estamos ya en el 2021 y ya tiene otras cosas que contar, porque muchas de ellas las he contado yo aquí, que son las actividades que está haciendo la Fundación Cibes. Así que, Luis, en fin, encantado de haberte presentado, pero al mismo tiempo aprovecho la ocasión para decirte que tienes que añadir un capítulo a tu libro. Muchas gracias. Vale, gracias. Bueno, Luis ya es conocido por los habituales de Metalibrería y solamente quería destacar que él es doctor en filosofía por la Universidad Complutense con la tesis doctoral La reconstrucción del sujeto ético, con lo cual lleva ya años reflexionando sobre el tema. Y bueno, el resto lo ha contado muy bien Vittorino y lo cuenta mucho mejor el libro. Y solamente apuntar que él ya estuvo con nosotros para publicar La ética en 100 preguntas y también La religión en 100 preguntas. Entonces, muchos de nuestros clientes ya lo conocen y cuando quieras, Luis. Vale, pues muchas gracias. Ahora me toca a mí, te toca la máscara. Bueno, buenas tardes a todos. Y primero se empieza por los agradecimientos, ¿no? Porque es de buen nacido, no ser agradecido. Bueno, a Margarita y a Juanjo, porque es la tercera o cuarta vez que presento aquí un libro y porque precisamente he estado estos días en el Ateneo y he visto las intrigas que circulan por allí. Me da mucha pena, ¿no? Porque el Ateneo me sigue atrayendo como lugar también, ¿no? Cívico y ético, donde la cultura tiene que tener una función esencial. Pero bueno, dejemos al lado cómo funciona el Ateneo y aquí siempre la generosidad de Margarita y de Juanjo es extraordinaria. Y espero que el próximo, que es la educación en 100 preguntas, que ya lo tengo medio acabado, en primavera o en verano, o antes del verano, podamos presentarlo aquí. Luego agradecer también a Vittorino el trabajo de leer el libro, aunque, bueno, se veía citado y otros amigos míos han tenido celos de que no los cito tanto como a Vittorino y a Luis, pero es la realidad que ellos han sido para mí unos descubridores de una tradición que durante años a mí se me hurtó y se me ocultó, como era la Institución Libre de Enseñanza y la Segunda República, libros que a mí me han servido mucho para entender lo que quiso hacer la institución y lo que quiso hacer la educación de la republicana de 1931 al 36. Luego también quiero agradecer a mi hermana María Ángeles, que está aquí presente, el prólogo, que me ha hecho con tantos elogios, casi tantos como los que Juanjo Tamayo me hizo en el libro de La religión en 100 preguntas, que también me sentí desbordado por sus cálidos elogios. Pues mi hermana también ha simulado el mismo prototipo de elogios. Luego me vienen unos recuerdos, lo siento que sea algo íntimo, pero es que en un libro primero lo dediqué a mis padres, el de Ética en 100 preguntas. El segundo citaba a mi hermana Mariapi y a Hipatia de Alejandría, no en el mismo nivel, pero las citaba a las dos. También como agradecimiento había fallecido mi hermana en el 20. Y este tendría que habérselo dedicado a mi hermano Rafa, que es el que me regaló el de Germán Hesse, ¿no? Y ese viraje existencial que fue tan importante en mi vida y que bueno, desgraciadamente también se nos ha ido hace un mes. Además es que él creó un club de lectores míos y nos veíamos en internet, ¿no? Hablando de La religión en 100 preguntas, uno era ingeniero, el otro era economista, y ellos pasaron muchas horas leyéndolo, subrayándolo, o sea que dicen que aprendieron mucho del libro de La religión en 100 preguntas. Y por eso, pues, es una emoción que no puedo olvidar. Y bien, a todos los que habéis venido también, por supuesto, daros las gracias porque Madrid nos mata con la circulación y con otras cosas, ¿no? Ahora con el COVID. Luego, sobre el currículum vitae, yo le llamo el currículum vitae, me lo dijo un amigo y me gusta mucho eso, porque muchos con el currículum están 2 horas hablando de sí mismos y luego su vida es ridícula muchas veces. Pero bueno, el currículum vitae que me ha puesto aquí en la presentación, ha puesto filósofo y ha puesto también profesor del YUCE de la UAM, ¿no? De la Autónoma. Yo el título, si hay una próxima vez, Margarita, ponme libre pensador. Y eso es lo que quiero que me recuerde la gente. Un libre pensador, no del 18, sino del 21, porque las bases de mi pensamiento están muy ancladas en el 18. En el 19 también, por toda la lucha que hubo
sobre todo la francesa, ¿no? Entre la Iglesia y el Estado francés desde 1905, la separación de la Iglesia y el Estado, la famosa ley de separación que no ha habido en ningún otro país europeo, ¿no? Por lo tanto, soy un libre pensador. Y además, en Francia cultivan mucho eso, el libre pensamiento y el libre pensamiento. A mí me atrae mucho más esa palabra que ser catedrático o que ser otra cosa. Y además esa palabra, para mí, revela lo que es un profesor de filosofía, que no es servidor ni de la teología ni de la república. No quiero ser ni de l'antic la teologia ni antic la república, ni Dios ni Estado. Esto suena a Bakunin, ¿verdad? Pero es que tiene mucho de verdad. Un profesor de filosofía es un libre pensador que no es servil ni ante Dios ni ante el Estado. No servir a nadie, servir a la razón, ni dioses ni dogmas. Es una frase que también se le ha oído a Juanjo, comulga conmigo en esa frase en muchas ocasiones, ni dioses ni dogmas. El título del libro es una pregunta, pero es que como resulta que llevo haciendo 100 preguntas, dije, pues ¿cómo lo voy a hacer? Pero me fijé, en Bertrand Russell, en ¿por qué no soy cristiano?, de hace muchos años, en ¿qué es ser agnóstico?, de Tierno Galván, y ¿por qué yo soy cristiano?, de José Antonio Marina. Claro, a mí el que más me influyó en mi juventud fue Bertrand Russell, ¿por qué no soy cristiano? Y de ahí yo dije, no, pues yo voy a poner ¿por qué yo soy laicista? ¿Por qué soy laicista? Los subtítulos, ha hecho alguna mención ya Victorino, del libro, tienen su sentido. El subtítulo de que la biografía no está completa, porque efectivamente desde 2010, y además no he citado ni a todas las personas, ni a todos los hechos, ni a todos los eventos y lugares donde yo más o menos he transitado por la vida, porque me parecía que tenía que resaltar algunas cosas nada más y algunas personas. Efectivamente es incompleta. Y luego además porque efectivamente no me he fijado en los hechos biográficos como tal. No es una autobiografía al uso, ni menos un ajuste de cuentas, porque podría tener un ajuste de cuentas con muchas cosas que no me han gustado, ¿no? Incluso de personas e instituciones, y he procurado mantener una actitud distante, un distanciamiento crítico, que diría uno de mis autores favoritos, Bertolt Brecht, ¿no? Un distanciamiento crítico, un efecto de distanciación para no entrar en cuestiones de ajustes personales, que hacen muchos literatos cuando escriben su biografía, y muchos políticos creo que también empiezan a ajustar cuentas con el pasado y con los muertos que ya no me pueden replicar. ¿No? Yo no ajusto cuentas con nadie. Yo siempre decía a los alumnos, el club de los filósofos vivos no es el club de los poetas muertos. Yo tengo que hablar de los filósofos que están muertos, ¿verdad? Pero yo soy del club de los filósofos vivos, y para mí está vivo Platón, Aristóteles y muchos otros, ¿no? No están muertos, aunque realmente son cada vez exquisitos ya, ¿no? Que los vemos a través de los libros. Bueno, pues esa idea de que las cosas del pasado hay que saber enfrentarse a ellas y traer lo mejor de todo lo que nos han dado. La trayectoria de los estadios por los que he pasado, las décadas que he ido mencionando, los hitos de mi existencia, bueno, pues van en décadas porque, bueno, nací en el 49 y yo creo que he ido cuadrando más o menos de 10 en 10 los distintos momentos. Hay dos momentos esenciales, dos giros existenciales, dos virajes, que en filosofía nos gustaba mucho decir el giro tal, el giro hermenéutico, el giro lingüístico, el giro, según cada filósofo le dábamos un giro, según cada época, ¿no? Bueno, pues el giro de 1970 fue fundamental, cuando yo Salamanca la abandoné, ¿no? Ya definitivamente el teologado claretiano, y ya con la idea de no volver nunca más. Claro, luego la ida a Roma, me pasó como a Lutero seguramente, encontré los elementos ambivalentes y ambiguos, y finalmente casi pasé por todas las iglesias. Me acuerdo que muchos domingos iba a una iglesia, a una sinagoga, a unos imanes, trataba de ver qué significaba cada religión en mi vida, hasta que dije ni una ni otra, ya, se acabó. Una vez que he abandonado el catolicismo, he ido conociendo un poco más, incluso hice un viaje a la India, como una especie de viaje iniciático, a ver cómo vivían los hindúes, y fui con el padre Ferrer, con la fundación Vicente Ferrer, ¿no? O sea que fui con ellos porque eran los que mejor tenían organizado este tipo de conocimiento de la India, ¿no? Y estuve con ellos una semana y 15 días después visitando los principales lugares del culto hindú, ¿no? Desde Varanasi, Benares, etc., toda la zona norte de arriba. Entonces eso me sirvió también para ir reforzando hasta qué punto la historia de las religiones, la cultura religiosa es importante en la vida de todos los pueblos, pero como yo había ido pasando desde una muy importante en mi niñez y en mi adolescencia, a partir de los 20 años, justamente en 1970 ya fui recorriendo una trayectoria hacia la política, hacia la ética, también la estética, porque últimamente la estética me sigue interesando mucho, el dibujo y la pintura, pero no es una antítesis
ni de la política, ni de la religión, simplemente que es una trayectoria en la cual he ido abandonando esos dioses y esos dogmas para ir sintiéndome desde una ética cívica y laica mucho más ciudadano del mundo, ¿no? Ciudadano global. Por lo tanto, yo no he pasado los episodios o los estadios que pasó Comte, o que decía Comte que había que pasar, el religioso, el metafísico y el positivista o el positivo, ni tampoco los de Kierkegaard, que eran, primero empezaba con la ética, la estética, la ética y luego la religión. Kierkegaard culminaba los estadios de su vida y de la humanidad acabando en el cristianismo, como la gran, bueno, vivido de una manera muy distinta a los católicos. Claro, Kierkegaard no sabía muy bien, don Miguel de Unamuno, cómo entendía el cristianismo, la agonía del cristianismo que decía Unamuno. Y el otro subtítulo, que también tiene su interés, ha mencionado algo Victorino, es razones y emociones. Yo durante mis primeros años de trayectoria profesional como catedrático salía de la universidad pensando que todas eran lecciones magistrales y que los alumnos me iban a escuchar y bueno, que me iba a sentir plenamente realizado, ¿no? Cuando daba SCOU, en aquella época, estoy hablando del año 78, 79, 80, etc. Pero poco a poco fui virando, fui también dando un viraje pedagógico en el cual me fui dando cuenta de que las emociones también cuentan y que transmitir determinadas cosas con emoción, con sentimiento, con empatía hacia el alumnado era tan importante como hacer un buen silogismo lógico o enseñar lógica matemática. Que eso es muy frío, es muy formalista, pero la vida y sobre todo la ética tiene mucho que ver con las emociones, los sentimientos, ¿no? La ética de las emociones, la ética de los sentimientos. Y luego, además, cuando fui descubriendo que muchos autores, y sobre todo autoras, hablaban de la ética desde una perspectiva de la mujer y del cuidado y del afecto, me fui dando cuenta de que las valoraciones éticas no son puramente silogísticas o puramente racionales, que la racionalidad no es únicamente la especulación teórica, sino que la vida, sobre todo la vida ética, está compuesta de muchos afectos, de muchas emociones, de empatía, de simpatía, de afecto, de cariño, etc. O sea que la vida racional no es pura y que aquella famosa frase de cogito ergo sum de Descartes ya la destrozó muy bien Antonio Damasio, aquel famoso neurólogo, el error de Descartes. Ese fue el gran error de Descartes y de gran parte de la filosofía moderna, ¿no? Spinoza no estaba en esa línea de Descartes y había visto el valor de las emociones y el valor de los afectos, ¿no?, en la vida humana. Y efectivamente, el redescubrir a Spinoza, por ejemplo, fue para mí muy importante. A mí la palabra que más me gusta para definir cómo debo relacionarme con los seres humanos es una palabra griega, filantropía, el amor a la humanidad, el amor a los seres humanos, en su sentido auténtico, no filantropía como ocultamiento de una beneficencia caritativa, ¿no?, paternalista, no, filantropía, eso lo define muy bien Emilio Lledó, que es uno de los grandes maestros de la cultura griega, de la filosofía griega, todavía vivo. Pues Emilio Lledó, cuando habla de estos conceptos, siempre insiste en eso, ¿no? La amistad para Aristóteles era extraordinaria y la filantropía a mí me gusta mucho, ¿no? No para recordar a George Soros ni nada de eso, ¿no?, sino para entender que el amor a la humanidad y a los demás seres humanos es esencial para construir cualquier tipo de sociedad mejor. Cualquier tipo de sociedad también con una ética cívica y laica, porque laica viene de laos, que es pueblo, y demos también es pueblo. Por lo tanto, el laicismo tiene una relación con la democracia extraordinaria y debe ser filantrópica también la ética cívica y laica. Bien, de las décadas no voy a hablar porque ya yo creo que lo ha explicado muy bien, aunque no le encajen en su vida estas décadas, en la mía más o menos coinciden, ¿no? Hasta el 2010, que justamente también fue la jubilación o la prejubilación. Digo, parece que todo va por décadas y no soy pitagórico, pero no sé, me ha ocurrido en la vida de poder encajarla todo en una estructura matemática de tipo de 10 en 10, de décadas. No sé si son prodigiosas, ominosas o no, pero son décadas al final. Y efectivamente, lo ha señalado ya también él, los dos ejes de mi activismo a partir de 1987, que aterrizo en Madrid desde Barcelona, son ser profesor de ética, ser presidente de la SECI desde 1988 hasta 2015, incluso jubilado estuve 5 años. Después, desde 2010 hasta 2015, no encontrábamos, o nadie quería ser, ¿no? Bueno, lo saben algunas compañeras que están aquí, creo que no miento, que no había muchos sustitutos o sustitutas para este cargo. Y luego ya a partir de 2015 lo fui dejando. Pero de la Liga y de la Fundación Cibes, como la ciudadanía y la laicidad las veo tan unidas, pues he encontrado en la Liga y en la Fundación Cibes una manera de prolongar mi actividad, digamos, ¿no?, de investigación y de docencia, porque hacemos cursos y seminarios también con cierta frecuencia, ¿no? Por lo tanto, ahí me siento todavía
partícipe de lo que llaman envejecimiento activo. Envejecimiento activo, que suena muy bien, pero como no le des a la mente un poco, estás todo el día en el sofá mirando la televisión, ¿no? O sea que hay que buscar que la mente y las neuronas, muy pronto, porque yo madrugo mucho, pues estén en continua actividad. Así envejecemos de otra manera. Y para ir terminando, porque yo creo que lo importante, si alguien quiere comentar algo, tener un poco de tiempo, para mí la filosofía de la laicidad, según he ido madurando y componiendo, y recomponiendo y reelaborándola, no es ningún dogma y no es ningún fundamentalismo trasnochado y no es algo del siglo XIX. Precisamente he traído aquí unas que le he presentado en algún colegio que me ha invitado algún amigo, estos símbolos para que se vea cómo el mundo está tomado de Internet, ¿no? Está lleno de símbolos de tipo religioso o el taoísmo o otro tipo de, bueno, también hay la cruz de Malta, incluso la cruz de Amaga, ¿no? Es decir, de ideologías o religiones o espiritualismos que están en el mundo y que conviven continuamente y que aparecen en un sitio y en otro. Y yo en mi clase, en la remonta durante 18 años, no tenía todo esto, ¿verdad? Pero sí que tenía varios, porque tenía un 70% de gente de fuera de España. O sea que eso del nacionalcatolicismo se ha acabado en la escuela española y en los institutos españoles hace mucho, por lo menos en los institutos públicos y en los colegios públicos. Esta es la realidad del multiculturalismo, ¿no? Y claro, y luego los tres grandes monoteísmos, ¿no? El cristianismo, el islam, el judaísmo. De eso hablé más en la religión en 100 preguntas, ¿no? De cómo hay que estudiar las religiones, hay que conocerlas, hay que conocer los monoteísmos y los politeísmos y todas las formas de espiritualidad. Cuando uno va a clase de yoga y empieza con una profesora tuya, mucho más joven que yo, a hablarte del taoísmo o hablarte de que se hace de yoga, entonces empiezas a pensar, pero bueno, aparte del físico, no hay otras cosas, no hay algo inmaterial o hay algo que nos mueva a actuar, que nos mueva a pensar, o a amar a los demás, o a no amarlos, o a odiarlos. Es decir, hay toda una simbología, y yo cada vez estoy más convencido, ¿no?, de que el animal simbólico, que es el hombre, está en el origen de las religiones. Somos animales simbólicos. Y acabar con los simbolismos, bueno, con los simbolismos, con una bandera, la gente se mata por una bandera, ¿qué me vais a decir?, ¿no? O por un equipo de fútbol. Quiero decir, todos los simbolismos sociales que aglutinan a las personas y le dan cohesión social son muy importantes. Y en ese sentido, la filosofía de la laicidad, lo digo aquí al final del libro, es el futuro. Es la única que garantiza una idea de convivencia democrática del Laos, de los pueblos, de los demos, dentro de un respeto a la conciencia de todos. No se me olvidará la frase de Fernando de los Ríos que dijo: el respeto es revolucionario. El respeto es revolucionario, saber que el otro tiene conciencia y que tiene configuradas sus ideas morales, sus convicciones personales. Ahora, si es un fascista y me quiere matar, entonces calma, yo también tengo derecho a mi defensa personal. Pero en cuanto él dice que es budista o que es islámico o que es confucianista o lo que sea, tengo que aprender a convivir con la diversidad y las diferencias, no para dar derechos diferentes, pero sí para entender las diferencias culturales, las tradiciones. Este país, yo siempre digo que tiene dos defectos muy graves, no sé si me estoy haciendo viejo ya y veo defectos en todo. El cainismo es uno y el adanismo es el otro. Creer que llega un joven y dice, ya empiezo yo y no ha habido nada antes de mí. No, eso lo hemos pensado todos a los 18 años. Pero cuando tienes 70 o más, te das cuenta de que hay mucha tradición anterior y hay que conocer la tradición. Tradición quiere decir en latín tradere, entregarse. Nos van entregando el relevo como los corredores, ¿no? De 4%, uno le entrega al otro. Y eso también lo decía Ortega y Gasset, es que los jóvenes y los viejos tenemos que tener una tradición, un conocimiento mutuo de lo que han pensado los anteriores. Por eso yo acabo de ver el libro del transhumanismo por ahí, hay varios de libros del transhumanismo, cada vez lo veo peor, es que la humanidad se trasciende a sí misma diciendo con esta nueva ideología que la técnica va a resolver todo, que la tecnología nos va a resolver todo. Ahora nos resuelve que podemos ver a Margarita, esté donde esté. O si hay una amiga mexicana que ha entrado, que me dijo que iba a entrar, pues a lo mejor me está escuchando Virginia o Gabriel Vargas, amigos mexicanos, ¿verdad? Y eso es fantástico, que te puedan estar escuchando y que puedan verte otra vez a distancia. Pero eso no resuelve todos los problemas sociales, políticos y económicos que hay en las democracias, fundamentalmente en las democracias, porque a las dictaduras les importa la tecnología menos, porque ellos mandan y ordenan y deciden todo, ¿no? Sirviéndose incluso de la tecnología para mayor control, como el gran hermano que decía Aldous Huxley, ¿no? O sea que, no Aldous Huxley, no, era George Orwell, ¿no? George Orwell, perdón. Aldous Huxley tenía otra distopía. Bueno, pues esa es la idea. La filosofía de la laicidad es una de las únicas armas que tenemos para encontrar una fórmula y una garantía en torno a la multiplicidad de tradiciones morales, religiosas, culturales. Es la forma de garantizar el respeto a la conciencia. Y eso lo decía Giner de los Ríos de una manera como no he visto, tanto que decimos de otras tradiciones,
Este hombre escribió cosas extraordinarias, sobre el respeto a la libertad de conciencia de cada uno y el respeto al modo de vivir y de pensar, cosa que a él no le hicieron. Lo exiliaron, lo persiguieron y cerraron la institución libre de enseñanza, ¿no? Y todo en cuanto vino la dictadura, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que la convivencia democrática dentro de un mundo muy complejo, muy cambiante, con una tecnología que lo va a invadir todo y que nos quiere convertir, como dice Javier Echeverría, en tecnopersonas. No somos tecnopersonas, somos humanos, animales humanos, homo sapiens. Todavía no hemos pasado del homo sapiens. Todavía no hemos trascendido a nosotros mismos en una especie dominada por la tecnología, por la inteligencia artificial, por la cibernética, por la biotecnología. No somos una ortopedia de tecnopersonas. Somos seres humanos conscientes, libres y capaces de crear un mundo mejor a través de una filosofía de la laicidad y una ética cívica y laica donde todos podamos convivir en paz y en libertad. No sé si Tamayo quiere decir algo para cerrar, que creo que quería intervenir. Juanjo. Me llegan un poco tarde, pero haber escuchado todo, los 2 primeros minutos de la introducción de Victorino. Bueno, ¿Puedes ponerte un poco más cerca de Victorino, delante del cartel de Meta? Ahí al lado. Sí. Ahí tienes una silla. No, sin silla, no hace falta. Bueno, pues yo estoy encantado de haber venido a esta fiesta. Para mí, la presentación de un libro es una fiesta. ¿Por qué? Porque es el momento del encuentro entre el escritor o la escritora y un público que está interesado por conocerle incluso físicamente. Y en ese sentido, el hecho de que publiquemos un libro y que se presente significa que hay una especie de armonía, de convivencia y de encuentro entre las personas interesadas por el libro y el propio autor. Y claro, yo también quiero responder a esta pregunta, ¿por qué soy laicista? Y soy laicista por estos 2 amigos. Es decir, yo no tengo tradición laicista, pensad que me formé en un seminario durante 12 años, ¿no? Y luego, pues, en un seminario además provinciano, un seminario de Palencia, que se llamaba Seminario Conciliar de San José. Y claro, la gente me dice, ¿qué suerte tuviste con estudiar en un seminario conciliar, considerando que el conciliar se refería al Concilio Vaticano II? Pero yo digo, no, se llamaba Seminario Conciliar por el Concilio de Trento. Con lo cual, imaginaos mi mente cómo está construida, pues desde una situación totalmente confesional y nacional católica. Entonces yo voy despertando a la laicidad y al laicismo pues leyendo las obras de estos amigos. Somos de la misma generación, pues de toda la década de los 40 y sinceramente a mí la teología que estudié no me sirvió para ser laicista. La filosofía que estudié tampoco me sirvió para ser laicista, ¿no? Y lo aprendí precisamente leyendo las obras de estos 2 amigos y sobre todo la relación personal. Conversamos mucho, nos encontramos en muchos espacios y estamos en plena y total sintonía, ¿no? Por eso creo que es muy importante que cada uno de nosotros y nosotras, los aquí presentes, pues respondamos también a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué soy laicista? Y el ser laicista no se contrapone a ser creyente, porque la persona creyente puede ser perfectamente laicista si no intenta imponer las ideas religiosas a toda una comunidad cívica, sino más bien considera que la experiencia religiosa es algo personal, es algo también comunitario, pero que se vive en el entorno específicamente religioso, ¿no?
pero ya cuando entras en el ámbito cívico y cuando conformas una comunidad, una nación, un Estado, ahí lo que va a predominar es una ética cívica y una ética laica, ¿no? Y luego la ética religiosa tiene todo el derecho la persona creyente a vivirla, claro, con todas sus razones, en la medida en que lo haga libremente. Claro, yo creo que muchas veces la ética religiosa viene impuesta por el ambiente, por la familia, por las diferentes presiones de estados nacional católico. Entonces yo pues sí invito a que vosotros y vosotras y tú, claro, porque aquí no hay el público más que somos cuatro. Bueno, pues nada, yo agradezco muchísimo esta presentación. Me alegro además de no estar en la misma como participante, porque ya lo he hecho en reiteradas ocasiones y sobre todo pues estoy encantado de encontrarme con Vittorino y con Luis de nuevo con estas extraordinarias aportaciones. Si queréis, me han dicho que modere, pues si queréis... Sí, está... A ver, José Miguel Arranz quería hacerte una pregunta. Ah, sí. Desde Bélgica. Desde Bélgica. Sí, Un saludo, Luis María, después de tantísimos años, ¿verdad? Sí, muchos. Bueno, hemos seguido, por lo que veo de tu biografía, que hemos seguido caminos muy paralelos. Sí. Yo también estuve en Roma, Salamanca primero, Roma, etcétera, etcétera. Y algo has citado de Tierno Galván, con quien yo tuve la suerte de colaborar en algunas cosas, ¿no? En Madrid. Bueno, yo te quería simplemente saludar y hacerte una primera pregunta, o una pregunta nada más. ¿Cómo enmarcarías exactamente el término laicista? Porque el laico se entiende bastante bien qué quiere decir, o yo por lo menos creo que se entiende. Pero laicista tiene matices especiales, creo. ¿Cómo lo encuadras? ¿Cómo lo encuadrarías? Sí, pues el laicismo, creo que lo he dicho en algunas, ahora colaboro con varias radios laicas, una de Córdoba y otra de Las Palmas desde hace 2 semanas, y allí, en 5 o 10 minutos, en un audio, trato de hacer la diferencia entre laicidad y laicismo, pero a ver la similitud también entre ambas, ¿no? Yo sé que los franceses, y tú estás en Bruselas, ¿no? Utilizan en francés laïcité y luego a veces hablan de laïcité ouverte, laïcité fermée, hablan con términos franceses muy distintos a los nuestros. Y no les gusta la palabra laicismo ni laicista a los franceses, normalmente no, les gusta la laïcité y no quieren hablar de laicismo porque entienden que el laicismo es agresivo y va contra la religión. Y no es esa la idea. El laicismo es el movimiento social y cultural ilustrado, crítico, racional, que trata de impulsar un Estado laico, una laicidad en el Estado, en la organización política. Y laicista quiere decir que es activo, que es un activista, que lucha en este movimiento, que trabaja por la construcción de la laicidad. Por lo tanto, no tiene connotaciones negativas ni peyorativas. Igual que el cristianismo tiene cristianos y los socialistas trabajan por el socialista, los comunistas por el comunismo. Es decir, es el activismo de la laicidad. Es el impulso por ese proyecto ideal, porque la laicidad no se ha conseguido fácilmente. Ningún Estado europeo la tiene. Se dice que en Francia, pero Francia tampoco ha conseguido la laicidad completa. Tiene problemas en cómo establece la laicidad, perdón, en relación, por ejemplo, con el Islam. No ha sabido tampoco integrar, yo creo, la laicidad francesa, todos los fenómenos que se atribuyen a cierta marginación, ¿no? No por ser islámicos, sino por ser seguramente gente que vive en las banlieues, en los alrededores de las grandes ciudades, de París, de Lyon, de Marsella, etc. No ha sabido integrar el Islam. Entonces, no tiene nada. El laicista es el activista del laicismo. Y el laicismo tampoco tiene nada de ser el enemigo de la religión, la hostilidad total a lo religioso. No es esa la idea. Yo no sé si te he explicado cómo lo utilizo. Bueno, un poquito, ¿no? Pero yo, o sea, lo que yo quería, si es posible, es encuadrar exactamente en tu pensamiento qué significa ser laicista. No presentar el laicismo en contra de otros pensamientos religiosos o lo que sea, ¿no? Sino el hecho mismo de ser laicista es una forma particular, mental, práctica,
de ser laico. Sí, es la forma de buscar la separación Iglesia-Estado. Los 3 principios básicos del laicismo es la libertad de conciencia, neutralidad del Estado en materia religiosa, separación real, autonomía total entre el Estado y las iglesias. Y por lo tanto lo que busca es la democracia, es la plena consolidación de una democracia libre de todo dogma religioso. O sea, si quieres decirlo de otra manera, es teocracia, no queremos teocracias, ningún tipo ni de criptoteocracias, ¿no? Que le gusta mucho a Juanjo también eso del criptofascismo, ¿no? Pues criptoteocracias. Yo creo que eso se entiende. La soberanía está en el pueblo, no es Dios el soberano, ni el rey soberano en nombre de Dios tampoco, su majestad católica. Eso hay que abolirlo absolutamente. Todavía quedan rasgos teocráticos en España y en otros países. En ese sentido, el laicismo es la plena autonomía moral del pueblo y de la ciudadanía, ¿no? En función de esa soberanía que tiene. No sé si Manuel querías intervenir, Manuel. Abre el micrófono. ¿Quién es Manuel? Bueno, pone Manuel en tu nombre. Y para que puedas... Es que quería preguntar a una compañera, no sé, aquí. Ah, Es para que le vean los de aquí. Es que tiene que venir aquí. Es para que te vean los Sí. que están en el himno. Claro, tampoco pero no pasa nada, ¿no? Porque alguien tampoco te está moviendo a ti. No. Hola, buenas tardes. Perdonad. Bueno, yo solamente quería agradeceros primero la presentación del libro, que me han dado muchas ganas de leerlo, y sobre todo la historia que ha hecho Victorino sobre la educación española y la integración de la ética en la educación española desde la transición, que me ha parecido estupenda. Y entonces a mí una cosa que quería preguntar es ver cómo, tú mismo lo has dicho, que cuando se incorporó la educación, la ética cívica, fue gracias al esfuerzo que hubo que hacer por parte de mucha gente, ¿no? Siempre ha habido una cierta reticencia a incorporarla. Y ahora, lo que a mí me preocupa es que estamos en un gobierno teóricamente progresista, pero que está yo creo que confundiendo, no sé si yo quería saber si vosotros lo entendéis así, está confundiendo de alguna forma lo que es la educación en valores, que es una educación para formar ciudadanos, con la reflexión ética, que son cosas completamente diferentes. Yo, desde mi punto de vista, son cosas completamente diferentes. Entonces, ¿por qué se hace esa confusión ahora mismo en la ley que está planteada y por qué se está desterrando, de alguna forma, una formación, una mínima reflexión ética y filosófica durante la ESO, que al fin y al cabo es la educación secundaria obligatoria? Eso es una cuestión. Y luego otra pregunta que le quería decir a Luis, que la ha planteado también, cómo en las sociedades multiculturales en las que estamos viviendo se puede desarrollar una ética laica y realizar el multiculturalismo. Tú sabes que hay dos modelos, se han desarrollado más o menos dos modelos de multiculturalismo, uno integrador de valores generales, de valores cívicos, pero como el francés, pero que también ha topado con la segregación de los grupos marginales que no forman parte de esos valores, pero no porque no quieran formar parte de los valores, sino porque no les han dejado integrarse de alguna forma. Y por otra parte, el modelo más anglosajón, que es el modelo de defender las identidades propias, que en última instancia lo que generan son también guetos, ¿no? Entonces, ¿qué modelo ves tú más acorde y cómo solventar esos, que ya sé que no vas a dar la solución porque no sé si la hay, ¿no? Pero por lo menos cómo lo veis vosotros las dos cuestiones? Muchas gracias. un momento, vamos a agrupar porque hay dos palabras más y para que podáis contestar conjuntamente. Manuel, puedes hablar ahora. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Ha sido un placer escucharles y estar pendiente a todo lo que han dicho. Y eran simplemente un par de preguntas. Uno, quizá no tenga mucho que ver con el laicismo, pero sí me gustaría saber cuál es su opinión, cómo podríamos encauzar para que la filosofía, ¿qué podríamos hacer para que la filosofía no fuese solamente una parte una parte mínima de la educación de la educación o de la formación, y que fuese algo más que que se pudiese dar desde primaria a niños, porque yo creo que la filosofía a niños bien explicada puede ser algo muy importante para su propia formación como personas. Y otra pregunta es,
ser laico evidentemente no quita que no creamos en un Dios. ¿Qué tipo de Dios creen ustedes? ¿Una especie de Dios tipo Spinoza, un todo? ¿Todos formamos parte de ese Dios? ¿O somos todo la naturaleza en sí, lo consciente, lo inconsciente? ¿O un ser consciente, omnipotente, omnipresente? Esas simplemente eran mis preguntas. Gracias y perdón. Celso. Sí, primero, muchísimas gracias a los tres. Segundo, mostrar mi acuerdo también del sentido laico, si bien es verdad que nosotros tenemos una constitución no laica, sino aconfesional. ¿Cuál fue el interés evidentemente, de Peces Barba y otros? Que fuese laica. Así me lo dijo él textualmente. Pero si intentaban ir a laica, no salía la Constitución así. Entonces tuvieron que poner no confesional. Pero para decir un poco cómo los recorridos se han hecho gracias a personas como vosotros, que habéis ido trabajando para ir sacando y en la negociación, como hace ahora Yolanda Díaz, cosas que de otra forma no salen. En este sentido, creo también señalar dos cosinas. Primero, por ejemplo, Adela Cortina está en la línea de la ética, pero también creyente, y por tanto, en lo que decía Juanjo, de que no está reñido ser creyente con ser laico en este sentido, pero habla, por ejemplo, uno de los primeros libros, ¿os acordáis que fue Ética Mínima? Claro, yo cuando oí esto de ética mínima, también al hermano de Senén Vidal, a Marciano Vidal, hablando de que había una ética mínima que para él estaba hace muchos años en los derechos humanos, y luego eso sería la materia. Pero la forma, venía a decir él, sería luego ya la ética formal puede ir mucho más en desarrollo, que es lo que se puede, por ejemplo, prever en una determinada religión. Sea para los cristianos sus creencias dentro del cristianismo, para los de otras religiones dentro de otras. Entonces eso, claro, yo desde la ética laica lo veo como ir al máximo dentro de los valores laicos, ¿no? No dentro de otras religiones. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que van a tener una ética mínima los otros porque no tienen ese plus de las creencias? No lo creo, sinceramente que no lo creo. Y la última cosa, porque no quiero más. Yo creo que, puesto que habéis pasado, por lo menos dos habéis dicho por el seminario, bueno, yo a Juanjo se lo voy a regalar porque él me regaló uno y lo voy a mandar a Metalibrería. Pero os aconsejo que leyeseis un libro que os va a recrear, que está escrito por uno que pone que fue, según escribe en el libro, un internado en Hervás. Pero no fue un internado porque yo tengo un hermano que fue profesor con él en Plasencia, en el instituto, toda la vida. Y fue un seminario, aunque él lo escribe como que fue un internado. Es uno de los escritores mejores en lengua española. Así lo dijo ya hace muchos años Rafael Ponte, el crítico que todo el mundo habréis oído, y que se llama Gonzalo Bayal, el autor. Y el libro, es que no me acuerdo exactamente, pero es algo así como era Hervás, se titula como, no sé si era Herbatiana o algo así, algo relacionado con Hervás. A Juan José se lo mandaré por Metalibrería. Y eso, porque hay el título es Herbaciana, exactamente. Tengo a Ramón. Ramón, ¿puedes hablar? Hola, sí. Buenas tardes, muchas gracias. Yo también, bueno, me ha encantado. Voy a dividir la parte. El autor del libro me ha parecido muy brillante y muy clarificador
sobre el laicismo, no solamente ninguna objeción, sino que he aprendido muchos matices y muy sutiles y estoy plenamente de acuerdo. Me ha ayudado mucho lo de Juan J. Mayo en el sentido de diferenciar. El laicismo es compatible con la actitud creyente, con el ser creyente. Y eso me ha llegado porque era para mí quizá un elemento de contradicción. La pregunta, porque yo es que coincido en la experiencia vital casi, pero en vez de Salamanca, en San Sebastián, en el seminario, también 9 años, y coincido actualmente con muchos compañeros de aquella época. Entonces, el proceso fue de un ámbito juvenil religioso a un ámbito agnóstico, absolutamente no creyente en Madrid, etcétera, etcétera. Y ahora, a la vejez, pues estoy hablando de José Barregui o de Luis Mari Aramburu o de otros muchos, hay una vuelta, digamos, a una posición creyente. Y la pregunta, por no extenderme, que quiero hacer a Juan J. Mayo concretamente, es creyente ¿cómo me explicas? Porque a mí a la vejez también me ha vuelto esa curiosidad de la creencia. Y entonces, ¿cómo me explicas por qué eres creyente? A ver, vamos a ver si ordenamos un poco tantas palabras. Tenemos 5 minutos para todo. Entonces, a ver qué hacéis, los que estáis en la mesa. 2 minutos para cada uno. Es que queda una pregunta aquí. Sí, no, Jorge, es igual, si vas a contestar a eso, yo simplemente quería decir cuál es el papel de la lucha por la garantía de los derechos humanos dentro de la ética laicista. Eso, que lo expliques un poquito, y nada más dentro de eso. Vale, gracias. Bueno, empezamos por lo de Jorge, la última, porque la tengo más reciente, lo siento. Por supuesto, por donde no quieras. He oído, Margarita, a veces no he oído bien todas las intervenciones, ¿no? No sé, vocalizaba bien, no sé. Yo voy a decir simplemente lo de Jorge que planteaba aquí ahora. Cómo la ética laica es una lectura, desde mi punto de vista, de los derechos humanos, de 1948 y todas las demás implementaciones que ha habido jurídicas en torno a los derechos humanos. ¿Por qué digo esto? Porque la ética ciudadana y cívica tiene que basarse en valores comunes a todos. Y los comunes a todos no pueden ser las religiones, porque no son las religiones más que comunidades de fe particulares. De ahí viene el comunitarismo, ¿no? Como tendencia filosófica en algunos países, y siempre viene de creyentes como Taylor, que es muy buen filósofo, pero siempre es comunidades particulares de creyentes, comunidades de fe. El laicismo no tiene fes ni dogmas, ni dioses. Por lo tanto, se afirma en el humanismo laico basado en los derechos humanos, que se pueden de alguna manera leer siempre. Yo creo, si no me equivoco, porque he leído bastantes veces la Declaración de 1948, no se cita a Dios en ninguna religión. Se habla de libertad de conciencia, se habla de libertad ideológica, pero no se dice en nombre de Dios, no, se habla en nombre de la humanidad. Por eso el Vaticano no la firmó. Claro, no se cita a Dios, no se cita a ninguna religión. Por lo tanto, los derechos humanos son la Constitución, o están en la Constitución, de lo que dices tú, del desarrollo de un humanismo laico, sin dioses y sin dogmas, pero no contra las religiones. Esa hostilidad es falsa, absolutamente, es una tergiversación de toda idea. Ni es una nueva religión civil al estilo de Rousseau, no hay nueva religión civil. Es la Constitución basada en los derechos humanos, en la libertad, en los derechos fundamentales. Y si respetamos al hombre y la conciencia humana, pues yo creo que está dicho. En cuanto a otras preguntas, lo que a lo mejor también Vitorino podía intervenir, siempre hemos tenido la ambivalencia entre historiadores y filósofos sobre la asignatura que planteaba Rosa. Y ya luchamos, fíjate, desde el año 80 y tanto siempre con esa duda. ¿Esto es filosófico o no es filosófico? Pero no se ha podido resolver eso, porque de alguna manera yo creo que en el origen está que el hombre es ético por naturaleza,
El hombre es un animal ético, yo lo defino así, igual que es un animal político, según Aristóteles, es un animal con ethos, es decir, con valores, que tiene que afirmar proyectos de vida, que tiene que tener valores que le hagan esa estimativa que decía Ortega y Gasset, nos atraen los valores, son proyectos hacia los cuales caminamos, proyectos de vida, estimativas de valores, axiología, en definitiva, la axiología ya es ética. Ahora bien, ¿qué pasa? Que los filósofos insistimos en la reflexión ética, en la reflexión filosófica, y los historiadores también tienen sus razones para decir, estamos construyendo una comunidad política, una comunidad cívica, ¿no? ¿Y cómo nos organizamos en democracia? Y tiene que haber unos valores cívicos comunes también, que son los derechos humanos. Y el filósofo no va contra los derechos humanos, pero dice que la reflexión, la fundamentación, es la base de la ética y es la base de toda conducta. Si no reflexionamos, si no aprendemos crítica racional, no podemos formar ciudadanos. Y por eso insistimos mucho, Rosa tenía razón, en la filosofía, en la fundamentación de la conducta humana, no por ser kantianos ni no ser kantianos, porque la pregunta es, ¿por qué debo hacer lo que tengo que hacer? ¿En qué se fundamenta el deber? ¿En qué se fundamenta el imperativo categórico que decía él o otro imperativo moral? Porque somos morales por naturaleza, somos éticos, y eso es fundamental. El ser humano es tan político como ético y tan ético como político. Y claro, la vertiente de los sociólogos y los políticos es más la vertiente cívica, la vertiente ciudadana, y la nuestra es fundamentar racionalmente cualquier conducta del hombre, ¿no? Y eso es muy importante, la fundamentación. Que también es emotiva, también es de emociones, ¿eh? Yo no soy racionalista, creo que las pasiones también son muy buenas. Ese desvío que los que hacen los currículos escolares en el ministerio no son capaces de resolver. Habitualmente. Claro. Y entonces... Pero por eso, porque no hay una filosofía que abarque todo esto. No, porque los políticos tienen una visión particular de la ciudadanía y los filósofos somos más universalistas. Vamos a decirlo así, somos más universalistas. Hay una dimensión también, digamos, operativa. Claro. Que al fin y al cabo, ¿hasta dónde puedes llegar con la pura reflexión ética a la hora de formar en valores, diríamos, de carácter democrático ya, digamos, donde hay que exponer las cosas de una manera muy detallada? Sí. Y la reforma de ley, que eso es lo difícil, que tienes que saber también, ¿no? Sí. Cómo además a eso, luego encima, cómo das el paso a hacerlo en forma de ley. Claro. No, sí, pero lo importante es que, que se integre bien en el currículum esa dimensión, es lo que yo creo. Sí, ¿no? Claro. Sí, la ambivalencia ha existido siempre. Yo he tenido doble alma, se lo decía muchas veces, presidente de la SECI y estar con la Liga hablando con Tiana o con Marchesi. O sea, la transversalidad. ¿Os acordáis de la transversalidad, el famoso debate, los que somos de aquí? Hombre, ha sido horrible. Todos ya educan en valores, como todos, si no saben lo que es un valor. Pues yo estudié a Seller y he estudiado toda la teoría de los valores, la axiología. Bueno, si te vas a Sócrates y habla de valores, quiere decir que los valores forman parte de la historia de la filosofía, pero son valores morales, ¿no? No es el valor de la bolsa, el valor tiene muchas connotaciones también, los valores, ¿no? La axiología, ¿cómo se fundamenta eso? Pero Luis, eso a su vez no está resuelto porque en el profesorado de secundaria, en fin, que de matemáticas, en fin, de cualquier oiga, ¿no? Entonces, ahí falta una formación pedagógica que debería incorporar todo profesor, sea de primaria o de secundaria. Sí. Y entonces quizás resolveríamos esa cuestión. Pero eso no está resuelto en las facultades de formación del profesorado, solamente se forman los profesores de primaria. Sí. Bueno, pero sustancialmente. Ahí tenemos a una chica que se ha formado y ha estado recientemente haciendo el máster, ¿no? También se forma. Sí, pero bueno, sí, es de filosofía. Sí, pero bueno, de todas formas existe esa tensión, ¿eh? Sí, eso ya lo creo. Y yo lo que no creo es lo que me daban de niño cuando decían moral y religión católica, era una ética individual, ¿no? Donde la política era denostada absolutamente y el civismo no existía porque no había democracia. ¿Os acordáis que dábamos en todo el bachillerato moral y religión católica, religión y moral católica? Y nos decía cuáles eran los valores, no había más que otros valores, ni otras normas morales. Era una heteronomía, pero dogmática. Era una teonomía al final, ¿no? Una teonomía, en nombre de Dios se nos decía lo que teníamos que hacer. Yo lo cuento aquí, el catecismo, desde niño, cómo me influyó aquellas ideas, ¿no? Cómo la eternidad, ponía el profesor allá miles de ceros y decía, todavía no ha empezado la eternidad. Digo, jugar, yo me metía debajo de la cama, ya digo, pero bueno, ¿qué es esto, no? Y todo el enterado lleno de unos y ceros. Era el catecismo, ¿os acordáis? Que lo teníamos que estudiar en la escuela pública, ¿eh? No estoy hablando de antes de ir a los seminarios, ¿no? Y es tremendo. Vamos a... No sé si Tamayo quiere contestarle a Ramón. Vale. En un minuto. Entendido, tengo un problema de oído.
oigo un poco mejor con el izquierdo y veo mejor con el ojo izquierdo, la verdad. No sé si tiene algo que ver con la tecnología. A ver, Ramón. ¿O acaso Dios, porque sabe que soy de izquierdas, pues me ha protegido más esta parte, ¿no? Pero no sé qué me ha preguntado. No, perdón, solamente. Ya sé que el tema es el laicismo, con el cual comparto, pero... Porque eres creyente, me parece que eres. Aprovecho la circunstancia para hacer una pregunta quizá muy amplia, pero porque mi momento vital si quieres, me interesa es por qué eres creyente. Escucha, si la pregunta, si quieres, a ver, hablamos personalmente por WhatsApp o por otra vía y así tenemos esta A ver, Tamayo, la pregunta es ¿por qué eres creyente? Esa es la pregunta de Ramón. En relación con el laicismo, es decir, Hombre, eso ¿cómo? tampoco, Perdona, es que no. ¿Que por qué? Que por qué eres creyente, es decir, la relación entre laicismo y creencia, es lo que planteaba Ramón. Yo no tengo por qué responder a si soy creyente o no, sino por el tema que se está tratando es demostrar que ser creyente es perfectamente compatible con ser laico y con ser un militante de la laicidad, que es el laicismo. Vale. Luego, para el tema de ser creyente, pues vamos a ver qué es ser creyente. El cristiano niceno constantinopolitano es ser creyente tridentino. Claro, ser creyente aristotélico, ser creyente tomista. Es decir, que el concepto creer o creencia es mucho más complejo como para responderlo en una conversación o en un debate en el que yo tampoco tengo ningún protagonismo, ¿no? Vale. Yo encantado de Perdona la pregunta y ya está. Claro olvídate. Sí. Vale. Bien, muchas gracias. Bueno, tenemos que terminar, si os parece adecuado, y daros las gracias. Dime. Sí, no, una cuestión que se había planteado y que creo que no está contestada todavía, por lo menos yo no he entendido que esté contestada, es la siguiente. Es un tema que pensé muchas veces, digo, esto es una cosa que no tiene mucha lógica. Y la idea esa de que la Constitución es, y lo ha planteado una de las personas que ha preguntado, es aconfesional pero no laica. Bueno, eso es un rollo que algunos de los padres de la Constitución contribuyó a que esa confusión existiera. Y yo me acuerdo un día en la universidad, los jesuitas en Areneros, me invitaron a un coloquio, estaba Luis Mellorente también, estábamos en la mesa. Y yo ya salté, digo, bueno, vamos a ver, aconfesional y laico. ¿Dónde se dice que la Constitución es aconfesional? En ningún sitio. Lo que se dice es que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Es decir, que el Estado español no tiene religión oficial. Pero en vez de decirlo como lo dijo la Constitución de la Segunda República, se acude a este subterfugio, pero no para crear un híbrido que es imposible que exista. O eres laico o eres confesional. Y tú lees la Constitución, en fin, yo tengo cierta formación jurídica y me preocupa de esas cosas. Lees la Constitución, ¿libertad de conciencia existe o no existe? ¿Hay algún elemento que considera a la Iglesia Católica como institución de derecho público? No. Es decir, la Iglesia Católica es una entidad de carácter puramente privado en la Constitución española. Por lo tanto, el elemento de separación. Luego hay un artículo que dice que el Estado mantendrá relaciones con todas las iglesias y menciona a la Iglesia Católica. Pero es que en aquel momento solamente podía mencionar a la Iglesia Católica. Estamos hablando del 78. No había ninguna confesión de esas declaradas de notorio arraigo. Eso vino después. Entonces, bueno, yo creo que está muy claro que estamos ante una constitución laica con una limitación. Y ahí está la clave de toda la historia. Los acuerdos con el Vaticano producen una intromisión que en relación a la educación, en relación al ejército, por lo tanto, ahí está la clave del algo. Totalmente de acuerdo. Pero es que además hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que
es idéntico a confesional que laico. Y yo también coincido totalmente con el Tribunal Constitucional y con la explicación que ha dado Victorino. Y el problema yo creo que no está en la distinción, sino en quién hace la distinción y con qué intereses. Claro. Y quienes hacen la distinción son políticos confesionales católicos que quieren, con esa idea de aconfesionalizar, la confesionalidad, llevar el agua a su molino. Gracias. Perdón. Bueno, tenemos que terminar. Como yo introduje esta pregunta, hago una aclaración. He dicho que yo le hice esta pregunta en el mismo sentido que lo estáis planteando vosotros. Y Peces Barba, padre de la Constitución, me respondió que no se podía en aquel momento poner Constitución laica, porque no hubiese salido. Y por eso se puso a confesional, o en esos términos equivalentes a confesional, porque lo de laico no lo hubiesen aceptado y no hubiese salido. Que no hubiese salido. Y eso me lo dijo Peces Barba en una reunión, vamos, que estaba lleno el aula magna de la Universidad de la Facultad de Historia de Salamanca, pocos años antes de morir, y él era padre de la Constitución. Explicó por qué se puso eso. Bueno, yo os doy las gracias a todos, a los que estáis aquí a través de la pantalla, que habéis estado muy activos hoy, también a las personas que estáis en Metalibrería. Mañana tenemos la última actividad de este año 21, esperando que el 22 sea un poquito mejor que este y nos coja celebrando alguna fiesta y no metidos en casa. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis participado, Victorino, Luis, Juanjo, y nos veremos por aquí porque ya nos ha amenazado con otro libro. Así que seguramente para la primavera nos veremos de nuevo. Muchas gracias a todos y buenas noches. Perdonad.